Buenas noches, muy buenas noches. Gracias por regalarnos la generosidad de su compañía en un sábado más. El país político, bueno, en una confrontación constante, un rayo que no cesa. Y en un momento de confrontación nada más inteligente desde la óptica periodística que conversar con un experto internacional en resolución de conflictos, de negociación, en búsqueda de consensos. Qué bueno que está con nosotros el doctor Nelson Espinal Ibáez. Mi respeto, señor. Desde las dunas Bien, de Baní. Está bien esa. Hay una estrategia. Eso es como un enamorado de mi hermana que cuando fue a pedir amor, el consentimiento del viejo mío, le comenzó a hablar del béisbol. Entonces ya le cayó maravilloso al profesor McKinney. Todo fue bien, ese muchacho, qué lúcido, qué inteligente, buena familia. Entonces tú vienes a las entrevistas a hablar de cosas terribles. Y me mencionas Baní, Baní. Entonces ya... Baez de Baní, Espinal de Santiago. No, pero eso no va a evitar que comencemos con un buscapié. ¿De dónde Nelson Espinal Ibáez nos viene a los dominicanos esta historia de división, esta tendencia? Aquí se crea un partido y a los 6 meses ya son 2. El PRD, en lo que se subía al avión para llegar en el 61, si mal no recuerdo, ya no bien había llegado y ya habían 2 partidos. Así es. En el avión pelearon, para no hablar del movimiento revolucionario 14 de junio, la historia del MPD. O sea, ¿de dónde nos viene, por favor, por qué somos así? Mira, Terribles. vamos por parte. Qué bueno que estoy aquí antes que nada. Como siempre me encanta porque podemos compartir ideas y reflexionar con profundidad. Mira, la historia política dominicana, la historia republicana de 1844 a la fecha, es una historia en la cual la lucha de poder o la lucha por el poder no se da en la dicotomía o en la dialéctica pueblo versus poder establecido. No se da en la dialéctica pueblo versus poder establecido. Se da en la lucha de grupos de poder dentro del poder establecido. Grupos de poder versus grupos de poder dentro del poder establecido. Presidente Santana pelea con el coronel Buenaventura Báez. Y así se va desarrollando Buenaventura Báez hasta nuestros días. Wow. Solo para decir al amable televidente. Lili con Luperón. Lili con Luperón hasta nuestros días. Una cosa terrible. Augusto Lora y Joaquín Balaguer. Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta, José Francisco Peña Gómez, además, Hipólito Mejía, sí. Miguel Vargas Maldonado. Pero además enfrentamientos fratricidas, o sea, en el sentido de que son como medio suicidas, en el sentido de que me voy a pelear contigo sabiendo que tú tienes el poder de dañarme la vaina, y también viceversa. Y yo, que tengo ya un ojo menos, estoy dispuesto a perder los 2 para que tú pierdas 1. Exacto. Yo tengo un ojo menos ya. Exacto. Y tú no tienes nada, tú estás todavía ileso. Exacto. Yo estoy dispuesto a perder mis 2 para que tú pierdas 1. O sea, pero eso es tan común en la política, o eso es normal, Pablo, espérate, eso tampoco venga tú de alarmista. O sea, o es que nosotros tenemos un feeling especial para eso. Porque lo de la izquierda es el tema más que retrata mejor esto. Eso es de los partidititos de izquierda, que en un partido de 15 miembros, y en la segunda reunión se van 7, que eran en otro partido. En la izquierda es peor, porque la izquierda siempre busca ser cabeza de ratón, no necesariamente construir un proyecto de poder. Yo soy de lo que opino, Pablo, que el dominicano tiene una gran incapacidad para construir proyectos colectivos. Todos los proyectos empiezan conmigo y terminan conmigo, donde yo, ego, soy quien mando y tú, ego 2, tienes que seguirme. Eso ha sido la historia también de clubes deportivos, clubes recreativos, equipo de béisbol. O sea, la historia en nuestro país ha estado plagada a nivel empresarial, a nivel de clubes, de incapacidad, una gran incapacidad de construir proyectos colectivos. ¿Hasta qué punto ha ayudado mucho al PLD, me voy al 73, el hecho de que don Juan utilizó ese
era un caudillo también. El nivel de liderazgo caudillista que él tenía para crear una institución con reglas claras. Y el además centralismo democrático. Y además intocable. Él se inspiró, él siempre hablaba de el ejército y la iglesia. Entonces, bueno, yo seré todo lo caudillo que tú quieras, pero aquí hay unas reglas de juego, que hay para todo había un método. ¿Hasta qué punto esa es la diferencia de un PLD que ha tenido sus divisiones como esta de ahora, pero parte de su éxito tiene que ver el pelear juntos? Juan Bosch, que ha sido el formador de los dos principales partidos bueno, el PLD y en su oportunidad el PRD, tuvo la visión de construir y diseñar un partido basado en el centralismo democrático. Es decir, ante la ausencia eventual mía, caudillo, Juan Bosch, lo que va a imponerse es el centralismo democrático, donde la decisión de la mayoría es la que prevalece. De hecho, esto es lo que en estos días le endilgan al doctor Fernández, de que él se ha ido contra la mayoría de su partido, es decir, contra el llamado centralismo democrático. Por lo menos ese es el argumento de la otra parte. Y volviendo y tratando de desarrollar... En los organismos. Y los organismos. Sí, porque ya quién tenía mayoría en las bases era otro tema, pero en los organismos, sobre todo comité político. Comité político y comité central. Aquella crisis del 2015, que fue cuando él perdió en la elección interna para la decisión de modificar o no. Entonces, correcto. Que se hace un acuerdo, que el argumento ahora del danilismo es que se hizo un acuerdo contrario. Estoy repitiendo argumentos, no estoy diciendo que ese es mi argumento. Buena aclaración. Contrario a la opinión o la visión de la mayoría en el comité político y en el comité central. Ese es el argumento que expresan los del danilismo. Y esto no es muy parecido a lo actual, porque en aquel momento se firma aquello, porque si no se firma una parte importante, suficiente para hacer perder al PLD, se iba a declarar en huelga de brazos caídos. Ahora pasa algo similar. Ni Fernández con Medina, ni Medina con Fernández tienen la capacidad de ganar solo sin el otro. Sí, pero el otro tiene capacidad de dañarle la fiesta al uno. Correcto. Entonces estamos en un escenario un poco parecido. Aquella vez, aquel acuerdo fue que salvó. Yo cedo, aunque mi parte es mayoritaria, yo en el centralismo democrático te he vencido, yo quiero seguir siendo presidente, déjame ceder. Ahora ya ni siquiera esa posibilidad existe. Fíjate, en este proceso de las primarias se hace evidencia de una sobreestimación de las fuerzas y una subestimación de las fuerzas contrarias. Me explico. Tanto el doctor Fernández sobreestimó sus fuerzas y subestimó las fuerzas del danilismo y el gobierno, como el gobierno sobreestimó sus fuerzas y subestimó las fuerzas del leonelismo y sus seguidores fuera del PLD. Ambos se sobreestimaron a sí mismos y subestimaron al otro. Ambos parece que pensaban que iban a ganar 70-30. Exacto. Pero observemos que la encuesta de Bernardo Vega, que fue la más cercana a la realidad, hablaba de empate técnico. Lo que sucedió, 2 puntos, 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo. El margen de error. El margen de error fue lo que realmente sucedió y se expresó en las urnas. Es decir, un resultado tan corto demuestra la incapacidad que tienen ambos para aceptar, ambos no, voy a hablar en este caso del doctor Fernández, la incapacidad que tiene el doctor Fernández para aceptar algo que él no previó. Él preveía ganar mucho a poco, porque en efecto, en las zonas urbanas, el doctor Fernández arrasó. Capital, Gran Santo Domingo. Capital, Gran Santo Domingo. Santiago como municipio ganó, no como provincia ganó. Es decir, la percepción que se construyó, me imagino que en su equipo, y ya ahí no tengo base para opinar de lo que voy a decir, pero tengo la percepción de que su equipo pensó de que así como andaba en las zonas urbanas, las grandes zonas urbanas, iba a permear el territorio nacional.
Y efectivamente no fue así. El ego aquel, donde todo me sale bien por años, donde Bosch y Balaguer me llevaron al poder y me levantaron una mano y la otra. Pero hay algo que yo tampoco entendí del todo, y es porque si aquí hay un político conocedor de lo que es el poder del Estado, de lo que es la política, la realpolitik dominicana, se llama Leonel Fernández, porque nada enseña tanto como el Palacio Nacional. El Palacio Nacional es una maestría en ciencias políticas. Un PhD. Un PhD, perfecto. Entonces, el PLD sabe, porque lo ha hecho, porque ha sido partido gobernante y lo han hecho todos los partidos que gobernantes han sido, que la casa, como en el casino, la casa lo más que hace es empatar, pero no pierde nunca, en el sentido de que cuando tú vas contra el poder, tú tienes que saber que hay unas prácticas y el PLD del 96 para ser justo, no. Después que llega al poder, por el 96, ese trabajo lo hizo el sector reformista que le apoyó. Pero se crea una estructura del PLD que compite con ventaja. La ventaja con que competía aquel Balaguer, que nunca pasó del 25, 28%, porque la gente a veces se le olvida eso. Ahora, lo que uno no entiende, y te estoy pidiendo por favor un poco de luz, es cómo el doctor Fernández no vio que se iba a enfrentar al poder del Estado, donde él para vencer tenía que ser mucho a poquito. Y él tenía encuestas de trabajo. Yo no estoy hablando de la CISA, lo que se publicaba, no, yo estoy hablando de encuestas de trabajo. Reales. ¿Cómo explicar esto en un hombre de la experiencia y, como te digo, la real política? Él la conoce, él sabe de qué se trata, lo sabe Hipólito Mejía también, y lo sabe ahora Danilo Medina, de qué yo estoy hablando. Voy a intentar dar... Por favor. Voy a intentar dar... Tómate tu tiempo, que este programa es de nosotros, no hay problema. Voy a y intentar Domingo Bermúdez es amigo tuyo, o sea que si hay que robarse un par de minutos, no hay problema. Exacto. Por favor. Voy a intentar dar dos explicaciones. Son aproximaciones para comprender. Una psicológica que le llaman el pecado de hubris, el ego. El ego aquel, donde todo me sale bien por años, donde Bosch y Balaguer me llevaron al poder y me levantaron una mano y la otra, y llego al poder en el 96, regreso al poder en un Mustang convertible en el 2004, con la fuerza natural de la crisis bancaria que se venía gestando por 15 años y le explota en el gobierno de Mejía. Llega aquel 2004 y llega este señor con toda la fuerza, el prestigio, la fama del Salvador, del Mesías. Se habla mucho en esos términos de cómo el ego, el hubris o ibris también le dicen, en términos de la antigua Grecia, donde el ego se sobredimensiona, donde me creo Dios en la tierra. El libro de Owen lo explica muy bien. El libro de Owens lo explica muy bien. Entonces, trato de contestar esto primero de una perspectiva psicológica. Y de una perspectiva sociopolítica, debemos entonces irnos a la era post-revolución de abril. Me explico. Por favor. En 1966, con la elección del doctor Joaquín Balaguer, que le venció al profesor Juan Bosch en aquellas elecciones de febrero del 66. Termina la guerra de abril, necesitábamos paz, toda la historia que sabemos, y vienen aquellas primeras elecciones, la revolución sin sangre del doctor Balaguer. Inicia el ciclo político. Que era un decir lo de sin sangre, pero podemos continuar. No, vale. ahí se demostró que era con mucha sangre, Claro. Y sobre todo para los izquierdistas y sobre todo para los que no pensaran igual que él. En aquella revolución sin sangre del 66 se inicia un ciclo político, que es el ciclo político que hoy está haciendo catarsis, que hoy está haciendo, que hoy demuestra su podredumbre. En aquel entonces, que quiero que los amables televidentes vean el ciclo como que estamos viviendo, como ojalá el cierre, en aquel entonces Balaguer llega al poder y llega al poder
con fraudes electorales. Se mantienen Bueno, el país está intervenido por las por los americanas. Fue una imposición de los americanos. Usted va a ser el presidente. Hay libros interesantísimos escritos por norteamericanos sobre los fraudes que se hicieron en el 66. Vino la dicotomía Augusto Lora, la crisis del 70. La crisis del 70, el MIDA, aquel momento donde le habían prometido a Augusto Lora ser el presidente, y por supuesto Balaguer, más de lo mismo, ¿no? Que se repite la historia. Se repite la historia, es sistémica. Entonces, viene el 70, viene el 74, el Acuerdo de Santiago, las bayonetas de los militares con banderolas rojas, pañoletas rojas. La banda colorada. La banda colorada, los incontrolables, los miles y miles de muertos, presos políticos. Y viene esos 12 años el doctor Balaguer. Muertes, mucha sangre, como bien hablé, y corrupción, fraudes electorales. Vino la transición del 78, no obstante haber ganado don Antonio, le quitan 4 senadores. Es decir, pierde el control. Pierde el control del Senado. Que valía oro. Y con ello pierde el control del sector del Poder Judicial, del nombramiento de los jueces. Sí, que hay que recordar que en ese entonces los senadores tenían sus jueces. Hemos avanzado, valga el paréntesis. Sí, hemos avanzado. Entonces, viene la transición, vienen los 8 años, el interregno del PRD, su incapacidad para gestionar los conflictos con racionalidad, pierden el poder en el 86, válgame Dios. Adivinen quién regresa. ¿Quién lo diría? Joaquín Balaguer. Y vuelve Joaquín Balaguer, le quita las elecciones en el 90 a don Juan Bosch, le quita las elecciones a Peña Gómez en el 94, se negocia el acuerdo de 2 años y entra ¿quién? En el 96. De la mano del doctor Leonel Fernández. El Frente Patriótico. Leonel Fernández Reina es el continuador político de ese proceso y fue el gran promotor de ese proceso y el gran beneficiario de ello. Lo que le dijo a Jaime David Fernández Mirabal en su carta, lo que antes hablaba usted como grandes habilidades políticas, era lo que nosotros decíamos que era grande corrupción, que era lo que teníamos que cambiar desde el poder. Y hoy, en el 2019, nos engañamos los unos a los otros, nos hacemos fraude los unos a los otros, y hoy ese beneficiario de esa política, que es el doctor Fernández, ese auspiciador de esa política, que es el doctor Fernández, se ve perjudicado de esa política. Por eso, lo que está en crisis no son las primarias. Lo que está en crisis es la institucionalidad democrática de República Dominicana, que ha hecho catarsis, que ha hecho metástasis, que ya no da más, como hablábamos fuera de cámara, que para ser diputado o senador hoy usted puede estar sindicado como corrupto, pero usted arrasa, porque es una sociedad permeada por la corrupción y donde sus instituciones en sentido general, no estoy diciendo que en particular, en sentido general, claro. están muy llenas de desconfianza, están muy llenas de duda. Y hoy la República Dominicana resulta ser que aquellos beneficiarios de aquellos procesos fraudulentos son hoy aparentemente los grandes dañados de un proceso que auspiciaron y se beneficiaron por años. Pero ¿qué explicación tiene, perdóname que insista, porque de ignorante usted no puede acusar a Leonel Fernández, de no aterrizado? O sea, el PLD, a partir del Frente Patriótico, entiende que las elecciones no se ganan con el libro de Bosch, sino con la marrulla del doctor Balaguer. Para colmo le hacen un gran fraude en Santiago. Domínguez Brito pierde la senaduría por aquella operación Palito. Y fruto de eso se radicaliza de parte del PLD y hasta una escuela de formación electoral hicieron. Y que Domínguez Brito se quejó del poco apoyo del expresidente Fernández en aquella ocasión. Del partido en sentido general, porque el pleito lo echó más la iglesia, Monseñor Flores, si mal no recuerdo. Yo recuerdo, pero lo que voy es que ese PLD
fruto, víctima de esa operación Palito, ahí fue que se radicalizó. Y si ya lo era, convirtió ese partido, ya no, partido de Bosch, no, una maquinaria electoral implacable. Y lo de implacable, estoy hablando de tu perfeccionar un modelo marrullero de perversiones político-electorales que habían estado presentes desde Balaguer con los gringos en el 66, el 70, lo que acabas de explicar. Ahora, ¿cómo es que el hombre que ha protagonizado todo esto hasta el 2012 y que de alguna manera lleva a Danilo Medina a la presidencia, porque la gente se le olvida, los tres frentes patrióticos de Margarita, Leonel y Danilo, cuando Danilo tiene 21 puntos debajo de Hipólito en junio del 2011. Correcto. La gente se le olvidan los 40.000 millones de pesos para calentar la economía y que el Estado pudiera darle empleo a todo el mundo. Claro, es decir, que entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, pero resulta que sí, que los PLDistas bomberos decidieron pisarse las mangueras. ¿Cómo explicar eso? Porque nada de lo que está ocurriendo, si fuese cierto, ya es otro asunto de los tribunales electorales, si fuese cierto o no, puede ser sorpresa. Porque yo tengo escrito hace muchísimo tiempo que el día que aquí un partido de oposición pierda por menos de 50.000 votos no íbamos a entrar a tiros aquí. Lo que pasa es que don Hipólito perdió por 290.000 frente a Danilo. En el 12, y Abinader perdió por 1.200.000. Quizás no fue esa cantidad, pero de que te gané, te gané. Sí. Ahora se dio, pero no el PLD frente al PRM. Se dio entre los dos. El PLD versus el PLD. Tanto del lado del doctor Fernández, tanto del lado del... Entonces, aquí no hay salida salvo que, y te suelto la pregunta, aparezca un Nelson Espinal Báez, traigas a tus compañeros de la escuela de Harvard de negociación, se metan en el comité político del PLD ahí en la Casa Nacional y lleguen a algún tipo de acuerdo. ¿Tú crees que existe la más mínima posibilidad de algún tipo de reconciliación o ya esto no da más? La reconciliación tuvo que haber venido antes del proceso electoral. En aquel entonces, figuras públicas, y lo voy a decir con toda honestidad, no estoy pasando coba, pero figuras públicas como tú y otros hablaron de una salida de ni tú ni tú, ni tú ni el otro. Se habló en aquellas ocasiones, y te voy a citar, pero no solamente a ti, sino a otros personajes de la vida pública nacional, decir que Margarita Cerdeños de Fernández era la posibilidad. De hecho, en esta semana salió un tuit del periodista Miguel Guerrero que hablaba que en el 2018, lo estoy citando también, el presidente el presidente Medina le habló de la posibilidad de ni Fernández ni él, sino de auspiciar a Margarita. Es decir, que es bueno aclarar lo que quiso decir el presidente Medina, era la propuesta mía, de que ellos dos sí tienen autoridad moral y hasta económica, porque los ricos del PLD se hicieron los gobiernos de estos dos señores, para con esa autoridad hacer unas primarias libres, transparentes, y si el PLD se hacía unas primarias donde no participaba Leonel ni Danilo, la doctora Cerdeño iba de robo, porque todo el mundo sabe que desde el noviembre de 2005 en el PLD marcan, de marcar, tres señores. Entonces, es un poco, no era que ellos le iban a levantar la mano, era que, bueno, si ustedes dos quieren una primaria y en las primarias van a apoyar a esta señora, eso se caía de la mata, por Entonces, favor. Ahí venimos. En ese momento sí habían posibilidades reales de equilibrar un acuerdo, de producirse un acuerdo. En este momento ya hay un ganador, ya hay un Gonzalo Castillo, candidato inminente, ya es candidato. Falta sí, el jueves en la tarde lo proclamaron. El jueves en la tarde lo proclamaron, entonces ya hay un candidato. Electoral, ya. Entonces, ya hay un candidato, entonces ya es juego de suma cero, donde hay un ganador y un perdedor. ¿Qué tipo de acuerdo puede construirse en este momento? Salvo, y estoy especulando, que el doctor Fernández decida como acuerdo algún tipo de consagración interna como presidente ad vitam del PLD, Margarita Fernández
Margarita Cedeño Fernández presidente real para el PLD, ese tipo de negociación, pero... ¿Tú no piensas que ya se ha llegado muy lejos? Se ha llegado muy lejos. Se ha vencido la maíz del play. Tú sabes lo que es la maíz del play. Se ha vencido la maíz del play. O sea, lo veo muy difícil. Y además, de un lado y de otro, ya se han dicho cosas que no debieron decirse. Y las que faltan. Y las que faltan. Es decir, tanto del lado del doctor Fernández, Sí, tanto del lado del danilismo, comité político, han dado declaraciones de no retorno. O sea, yo veo ya muy difícil una negociación. ¿Qué es lo que está pasando ahora en este momento? Y es que el doctor Fernández está decidiendo su figura política ante la historia. Me explico. Por favor. No es lo mismo, Pablo Macchini, irse porque perdí a irme o irse porque me hicieron fraude. Si es porque me hicieron fraude, hay una causa eficiente, un motivo elegante, política y legalmente elegante, ¿por qué me voy? Si es porque perdí, no soy un demócrata. Entonces el doctor Fernández en este momento está argumentando hacia adentro, está buscando la forma de demostrar al país, a los organismos internacionales, ante el mundo, de que es porque me hicieron fraude. Que conste, esto al día de hoy no ha sido fácil para el doctor Fernández porque la Junta Central Electoral se ha abierto a todos sus pedimentos, le ha ido desmontando poco a poco todos sus pedimentos. Por eso dije, para que el amable televidente no confunda, la crisis de nuestro tiempo es más allá de una crisis de las primarias, una crisis institucional donde nos engañamos los unos a los otros. ¿O acaso el doctor Fernández no gastó unos 400, 500 millones de pesos en estas elecciones? ¿O acaso no compró picapollo y dio tampoco los 200 pesos? Es decir, él tenía su propia maquinaria operando. Esto es un asunto de saliva y hojaldres. Que tenga más saliva, que coma más hojaldre. Pero esto lleva a la política a una situación peledeísta, quiero decir, sin remedio en el sentido de que ambos volvemos a lo mismo. Por ejemplo, la salida de Leonel Fernández significaría un porcentaje importante, no sé cuánto, pero un porcentaje importante del voto duro del PLD y forzaría, eso sí yo me la juego, una segunda vuelta. Sí. Una segunda vuelta con un Luis Abinader, un Leonel Fernández, un Guillermo Moreno pequeñito, pero con un 2-3 que vale oro en un proceso electoral. Vale oro. Estamos hablando de que las posibilidades de salir el PLD del poder, las posibilidades son muy altas, además de que los pleitos entre marido y mujer son los pleitos más terribles porque se conocen, la guerra de los robos y el daño que se van a hacer estos dos pedazos del PLD es terrible. Y ya en las redes uno está comenzando, que no voy a citarlo por supuesto, pero hay la palabra que me viene no la voy a pronunciar, muy lamentable, de la guerra sucia que viene a dos bandas. Sí, porque el equipo de estrategia del PLD en los procesos electorales no era danilista ni leonelista, era del PLD, de Leonel y de Danilo. Es decir, que ese equipo de estrategia terrible, está partido también por la mitad y sabe cómo se hace la guerra negativa y sobre todo la sucia. Yo decía, Pablo, que el equipo, uno y otro, que el equipo... Ahí no hay inocente, Nelson Espinal. No, para nada. Bueno. Que el equipo de Danilo era más, el equipo de un lado, era más anti el otro a que ganar el de él. Y el equipo del otro lado era más anti este a que ganar el de él. Es que falta Salomón. Sí. Salomón aquello de que voy a partir el muchacho por la mitad. Entonces la madre verdadera dijo, no, yo prefiero que tú lo críes con tal de yo no perder mi hijo. Ahí se dio cuenta Salomón. Coño, pero que no hay Salomón en el PLD. Bueno, si la versión que dice, perdón, si la versión que corre de que Danilo Medina aceptaba una salida con Margarita, podría decirse que pudo haber sido el Salomón. Vamos a ser justos. O sea, si es cierto de que el licenciado
Danilo Medina Sánchez en su momento dijo, ni tú ni yo, no intento modificar la Constitución, no hago nada, pusemos unas abiertas, que gane Margarita y el vice es del lado mío, si gana a ella. Había un Salomón entonces, si esta versión que está corriendo es verídica, que ya viene mucho, ya lo dijo Guerrero, ya vienen varias fuentes. Es decir, mientras un equipo habló de posibilidad de cohabitación dentro del PLD, aparentemente el equipo de Fernández nunca propició esta posibilidad. Observa que se le preguntó al presidente Fernández que si él aceptaría la victoria de Gonzalo antes del proceso y nunca dijo que sí, mientras este sí dijo que sí. Entonces son detalles comunicacionales que hay que entrar al análisis para ver cómo se hubiesen comportado uno y otro. El verdadero punto de inflexión ahí fue la propuesta rechazada por Fernández de Danilo Medina de que se hiciera aquella propuesta. Yo diría que fueron dos puntos de inflexión. A partir de ahí fue que ahí ya no... Ahora, muy bien. Yo diría que vieron dos puntos de inflexión. Ese, evidentemente, antes, y el de las primarias con una ganancia tan pequeña. No, el no 70-30. No, el no 70-30 ni de un lado ni del otro, ¿eh? Ni de un lado ni del otro. O sea, eso provocó provocó esta crisis, esos dos elementos. Ahora, muy bien. En términos muy reales de hoy, concretos. Muy bien, pero el tiempo se nos termina y esto hay que empujarlo a una conclusión terrible. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué va a significar para el presente y el futuro de la democracia dominicana a partir de que también toda esta guerra, ya sector Fernández, Junta Central Electoral, de alguna manera afecta la credibilidad del juez, porque hay un PRM acechando? Estos son los trailers de febrero y mayo. Si esto lo hizo un pedazo del PLD contra otro, y lo difícil es demostrarlo, pero Participación Ciudadana me da elementos de lo que ocurrió. Yo PRM, óyeme, estoy bronco, como una guinea tuerta. Entonces, todo lo que hemos hablado aquí, para el presente y futuro de la democracia, para la necesaria credibilidad del árbitro. ¿Qué significa esto, Nelson Espinal Páez? Número uno, el gran ganador de este proceso evidentemente es PRM, Luis Abinader, evidentemente, eso no hay que ser muy profundo en el análisis para verlo, eso es real. Y se convirtió en el instrumento de... Y la gran actuación de Hipólito Mejía. Pero reincidente Hipólito en esa buena actuación. Hipólito es buen perdedor. Es buen perdedor. Es de los Mejía de Baní, eso le ayuda. Pero yo siempre le saco esa comida aparte al presidente. Lo hizo bien ahora, lo hizo bien en el 15 y que conste en el 12, cuando se tenía ganada la presidencia, que venía, bueno, aquel proceso, pero aquel momento donde en aquel hotel reconoció y había una cantidad inmensa de gente dispuesta a ir a la calle. O sea, la madurez política. Iba a ser el martes negro de la política dominicana. El expresidente Mejía ha demostrado gran madurez, que en este proceso electoral se debe resaltar, porque las naciones son tan fuertes como la suma de los prestigios de su liderazgo. O sea, el liderazgo de Fernández, más el liderazgo de Hipólito, el liderazgo de Luis, más el liderazgo de Gonzalo, más el liderazgo de Danilo, es lo que construye una nación. Y sobre todo es muy bueno que uno le haga ese reconocimiento a un presidente Mejía que de alguna manera está diciendo adiós a la contienda política. Se quedará como el gran árbitro, el gran personaje de la oposición, del partido opositor, pero uno no me imagina en 4 años, sobre todo cuando tú tienes a una Carolina Mejía y hasta Juan, hasta un nieto que tiene, que es un muchacho con un futuro del caray. Pero, abandonando con donaire las cosas de la juventud, diría Desiderata. Muy bien, pero la democracia. La democracia. Hacia el escenario de la democracia. En este con momento, esto que tú me has pintado en aquí. este momento estamos en un punto que debiera ser y que yo apuesto a que sea un punto de inflexión. A ver.
o seguimos engañándonos los unos a los otros en esta podredumbre, en este fraude, en esta democracia costosa, en esta democracia donde sí se ve el refajo y donde no solamente se nos ve el refajo, sino que lo levantamos para que se nos lo vea. O sea, o seguimos así, o en este país tiene que haber una profunda transformación institucional a partir del agosto 16 del 2020 y que debe empezar a reflejarse en los mayores niveles de credibilidad, en el proceso que continúa de hoy hasta mayo o junio del 2020. Porque como bien explicabas, Pablo, el PRM en este momento tiene ojo avisor de lo que está sucediendo. El PRM se salvó de esto porque fueron procesos cerrados, que lo hizo correctamente porque sabe las consecuencias de aquella convención de 2011 en el PRD, donde nos hicimos trampa los unos a los otros, volvemos a lo mismo, donde nos hicimos trampa los unos a los otros, para que estemos claros. Y hoy el PRM se vacunó de su pasado, de lo que conocía que estaba bien. Por eso, en lo concreto, ojo avisor. Bueno. Y en lo estructural, roguemos a Dios que hagamos un punto de inflexión en el sistema democrático e institucional de nuestra República Dominicana a partir del 16 de agosto del 2020. Si dice algo más lo daña, déjelo ahí. Doctor Nelson Espinal Báez, por eso lo invitamos. Necesitábamos un analista especialista en el gran tema nacional. Si hay un tema de confrontación, que venga el especialista en resolución de conflictos, una persona demasiado, muy bien amueblada intelectualmente, conocedor de la realidad dominicana, pero que tiene el don de presentarnos sus verdades y sus razonamientos de la manera en que ustedes pues lo han podido apreciar. Muchísimas gracias, Nelson Espinal Báez. Terminamos aquí, ni un segundo más. Recuerden que inmediatamente termina la entrevista, ya está a su disposición en nuestro canal de YouTube Maquini en TV. Un feliz fin de semana, si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.